Te voy a decir una cosa, yo he tomado nota de algo que pasa a lo mejor desapercibido y es el tiempo que le dedica a Ken Loach a la canción que se canta en el pub. Y he tomado nota de la letra. Sí, claro. Y le dedica un montón de tiempo a la canción, claro, porque no lo que a le los gusta... personajes. No, a la canción. A la canción. A y la a los letra que de la están canción. cantando. Porque también es explicativa. Claro, y es dice, otra explicación más. Mientras mi país estaba dividido, me detuvieron, era inocente, me encarcelaron sin juzgarme y ahora amo a mi país, no soy hombre rencoroso, pero quiero que me liberen y se haga justicia. Entonces, una fatídica mañana me atreví a estrechar la mano de la libertad y para bien o para mal intenté liberar a mi país. Vosotros osáis llamarme terroristas mientras sostenéis vuestras pistolas. Y ahí empieza, bueno, es una canción cosa... protesta. Pero, Miguel, ¿qué se va a cantar? ¿Qué se va a cantar en el pub? Hombre, no, si no digo... va a cantar Clavelito, Sí, yo no digo que no lo cante. Sí, pero que lo digo que deja la canción entera, que la canción no es el fondo de la escena que está sucediendo, sino la canción es la protagonista. Es el contenido didáctico de la película. Te está diciendo lo que cosas estoy diciendo. Constantemente. Que la canción no es un hablan, playback. cantan. Y dicen cosas también. Para la película, para la canción. Claro. No es que sea una canción, vamos a oírla. Vamos a oír la canción y hace un playback. Esta militancia furibunda, porque así como aquí, menudo alboroto organizamos con los GAL, y bueno, y hay gente en la cárcel y montamos un número y denunciamos en todos los periódicos. En Gran Bretaña no se decía una sola palabra. Cuando liquidaron a los de Gibraltar, los medios de comunicación no podían respirar. Yo tenía algún compañero de televisiones independientes que investigó todo el caso, hizo un documental excelente sobre el tema de Gibraltar, que se los cargaron de mala manera, y no apareció en ningún sitio. Es decir, que allí pues realmente había mucha menos libertad de expresión que aquí, y por eso, bueno, pues sale Ken Loach por peteneras, porque es que si no... Y censuran los medios de comunicación. Pero autocensura, porque llegaban a acuerdos por la razón de Estado. Posiblemente o sea, es que había más libertad furioso para hacer una película... Claro, para el otro no había ninguna. Para hacer un reportaje para en el un periódico. otro no había ninguna. O sea Esta película no está hecha con capital inglés. Aquí los ingleses no pusieron una sola peseta. Esta es una película de capital americano, están metidos los actores americanos y es la productora que hizo Platoon, el Hendale. Sí, hubo una serie fabulosa que yo creo recordar que se llamaba Castillo de Naipes, que la pasaron por la BBC, que tuvo además un premio estupendo y tuvo mucho eco, que era terrorífica. Esa era mucho peor porque se veía toda la Cámara de los Comunes pues matando, violando, comprando, traficando, haciendo absolutamente de todo, y quedaba la clase política británica. Hombre, a mí me complace un poco porque como nosotros nos metemos tanto con lo nuestro, pues cuando veo que en países tan civilizados también cuecen habas, pues me quedo un poco tranquila, porque digo, hombre, no somos la escoria de Europa, somos algo como todo el mundo. En todos los países hay diversos niveles de censura. A mí me estoy acordando una cosa que ha contado muchas veces Delibes, cuando él era director del norte de Castilla, ciertas campañas no le dejaban hacerlas, la censura, entonces. Sí. Sin embargo, hacía una novela sobre ese tema y la novela pasaba. Y yo creo que eso pasaba en esta época thatcheriana un poco, de que en el fondo estas cosas no se podían decir en prensa por autocensura, de los propios dueños de las cadenas, y sin embargo en cine lo podían decir. Yo creo que esta película, no cabe duda, pese a que sea un punto de vista muy personal, es una película de un hombre muy honrado, porque es que podía haber cambiado un poco la estructura narrativa y convertirla en una película más espectacular, porque la película termina de una forma muy poco, digamos, siguiendo las normas de mercado. Sí, por eso decía yo que es un documento cinematográfico de gran valía, ¿no? Es curioso. Claro, aún así es un éxito la película, porque yo creo que en Inglaterra era un tema muy... Pero ¿sabes por qué? Porque se hizo en una época en que este cine de denuncia, que vosotros sabéis que en los años 70 el cine italiano hay multitud de películas... Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, el caso Mattei... Todo, antes las manos sobre la ciudad. Exacto. Sobre una serie de conspiraciones, y les iba muy bien. Y era un cine... muy buenas. Hombre, los españoles entonces lo veíamos con verdadera envidia, porque era un cine que denunciaba el día a día de la política italiana, pero con nombres y apellidos: Democracia Cristiana, Partido Socialista...
Y yo creo que ese cine, en los años 80, fue desapareciendo, y hombre, el único que ha cogido esa antorcha es Ken Loach, que vuelve a hacer un cine comprometido, de denuncia política, hombre, circunscrito al país que él conoce, que es el No, pero ya no solo Ken Loach. Ken Loach, evidentemente, es el abanderado más del cine. Sí, hay una corriente político, pero sí los ingleses, desde hace 15, 18 años, hacen un tipo muy apegado al cine obrero, social. En cambio, los italianos no, los italianos han perdido el ya neorrealismo italiano se ha ido a Inglaterra. Por eso yo te digo que han vuelto a hacer ese tipo de películas. Mike Figgis, Newell, tú ves incluso Secretos y Mentiras. Son películas de cómo viven, en qué condiciones, lo que ganan, y el tono, todo ese cine inglés es estupendo. El tono ese neorrealista o testimonial y tal, es curioso que esta película, si lo analizas y lo ves al final de los títulos, es una película que está rodada en Panavision. Y sin la embargo, más cara que había hecho él. Y sin embargo, el tono de la fotografía, de una forma intencionada, hay momentos en que parece casi 16 milímetros ampliado, porque quiere no renunciar nunca a ese tono. Las películas de Ken Loach entonces habían costado, me parece, 600.000 libras, 700.000, está pasada a 2 millones de libras. Es la película, porque es una película muy complicada de rodaje, ¿eh? Es una película cara esta, no, porque tiene mucho... Pero sobre todo que a mí pero tiene aspecto de austeridad. De austeridad, que no, vamos, que por otro lado, yo cuando empecé a ver la película en su día, dije, esta es una película que está rodada en 16, que está hinchada, porque tiene esas tonalidades, esas texturas de ese tipo de fotografía. Y luego cuando descubres que está rodada en Panavision, te das cuenta que eso es un proceso intencionado, que han querido conseguir ese tipo de fotografía. Y que eso da un sentido documental. Exacto, que es lo que él pretende. Más cercano, etcétera, y se pueden mezclar mejor los planos. Esa línea que es muy difícil de precisar entre... Sobre todo. Sentido, es coherente en todo, hasta en los coherente medios, en todo. No quiere derrochar. Y yo creo que hasta en su vida privada me da la sensación que es de una austeridad absoluta. A lo mejor estoy equivocado, porque no lo conozco tanto. Pero me da la sensación que es un hombre un poco franciscano de costumbres. Sí, bueno, toda la filmografía suya... Pero digo, incluso personalmente. Evidentemente hay un tipo de cine que es... A mí hay una cosa que hemos hablado del personaje... No le pidas a lo mejor una comedia de esa... Ni una frivolidad. Bueno, pero incluso Costa Gabras, toda su filmografía es así. Sí. Casi todas las películas de Costa. Lo que pasa es que Costa Gabras, al haber trabajado en Estados Unidos, tú ves Missing y es una película que no tiene ese toque de fotografía, sino que es una gran fotografía. Y sobre todo... Jack Lemmon sigue las reglas del mercado. Exacto. Él hace una película para que sea éxito en Estados Unidos y sabe cómo tiene que contarla, además elige a Jack Lemmon, o sea, no te quiero decir. Y aquel guionista que nunca se ha vuelto a saber quién era, que gana el Oscar, siempre era alguien encubierto, donde se decía lo mismo que repite aquí Ken Loach cuando dice lo de Kissinger, la CIA y el Pentágono son los que han puesto en Chile esa segura democracia, como cuando dicen ellos. Pero acuérdate que allí sí había escenas que rozaban el corazón, digamos, más del hombre medio, el hombre común, cuando llegaba Jack Lemmon en aquella secuencia en la embajada y decía, yo no quiero meterme en política, ni quiero saber nada, ni lo que usted... Yo quiero que me devuelvan a mi hijo. Yo no voy a decir nada cuando vaya a Estados Unidos. Era fantástico. En aquella película yo recuerdo... Era fantástico. Se me saltaban las lágrimas. Es que a mí Missing me parece una película extraordinaria. Porque combina muy bien el tema político con el tema... espectáculo cinematográfico. El hombre de negocios que vuelve porque... Eso es una obra maestra. Es que yo creo que Ken Loach no persigue hacer un espectáculo cinematográfico, ni quiere, ni nada. Y ahí es donde yo creo que está, digamos, el error, entre comillas, que él persigue utilizar el cine para hacer una denuncia y los otros no persiguen eso. Los otros persiguen utilizar el cine para llevar ese tema a la gente y conmover a la gente. Yo creo que Ken Loach no persigue ni siquiera conmover a la gente, sino dejar constancia de que eso ha sucedido y está sucediendo. Y el que se conmueva bien, pero no utiliza bien los mecanismos dramáticos. Yo creo que sí, que quiere conmover, pero sin hacer concesiones. Y los otros quieren hacer concesiones. O sea, tú una película absolutamente política, y cada vez que la veo, a mí yo me lo ratifico más, es Espartaco. Películas políticas como Espartaco, y el cambio no renuncia a la emoción, cuando al final ese plano fantástico, cuando le enseña al hijo que está crucificado, eso te pone... Pero es una película absolutamente política, no tiene nada que ver ni con Espartaco. Pero eso es lo que intento decir. No, lo que me refiero es que a ti te dan unos materiales políticos, pero tú no renuncias a hacer una película clásica. En algunas declaraciones, no sé si yo que he leído, hay 3 o 4 cosas que dice, claro,
nunca seguiré las normas del mercado. Eso lo dice, Nunca sí. haré ninguna concesión a la taquilla. Y luego lo que he dicho al principio, la palabra arte en cine me da mucho miedo, porque creo que es una coartada para encubrir otra serie de cosas. Y él dice que no quiere hacer arte. Yo creo que Ya, eso no, sería una estupidez. es que esos son temas, Sí, pero claro, son temas cuando entremos en completamente el tema del distintos. arte, No, pero eso digo, es complicado. Yo creo